Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Bienvenidos a una edición más del podcast del Honduras Medical Center Conexión Vital. Mi nombre es María Alejandra Ramos, soy médico especialista en medicina interna y endocrinología. Y el día de hoy estoy acompañada del doctor Gustavo Adolfo Ramos, médico especialista en medicina interna y gastroenterología, y de los doctores Ana Raquel Morales y Roberto Esquivel, ambos cirujanos del Centro Metabólico Integral. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante y es la obesidad como enfermedad multisistémica. Vamos a platicarles de los diferentes aspectos que tomamos en cuenta como médicos para el abordaje de esta importante enfermedad. A ver, el día de hoy yo creo que tengo la dicha de estar en medio de los mundos ideales en el manejo de una enfermedad y es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo de personas que pensamos de la misma manera cómo se debe de abordar una enfermedad. Y en este caso vamos a hablar de la obesidad. Y lo primero que yo quisiera poner a la mesa es cómo ha cambiado, Roberto, desde que usted empezó a ejercer la medicina hasta la actualidad, el concepto de la obesidad. ¿Cómo hemos cambiado o evolucionado ese concepto a través del tiempo desde su punto de vista? Totalmente. De hecho, mientras nosotros fuimos estudiantes de medicina, y no sé si en la actualidad, no aprendimos sobre obesidad. Nadie nos enseñó sobre obesidad. De tal manera que obviamos el diagnóstico. Si una persona llega porque padece de la presión, lo que se maneja es la presión arterial y probablemente la persona tenga obesidad o diabetes. Hasta podríamos decir que tal vez los últimos 8 años, por ahí 8 o 10 años ha ido cambiando el concepto. Y en la actualidad conocemos más sobre esta enfermedad que ahora ya asumimos y decimos que es una enfermedad, no solo un estado transitorio. Y es que es una pandemia. Yo creo que mucho más importante que cualquiera de las otras enfermedades en el mundo, la prevalencia de la obesidad es por mucho la que lleva la cabecera. Pero de repente desde el mundo de la cirugía, la obesidad no era vista como una enfermedad. Pero a ver, Tavo, desde el mundo de la medicina, de los que hacemos medicina clínica, como internista, ¿cuál era tu visión de la obesidad cuando te formaste como médico general, luego como internista? ¿Y cuál es tu visión actualmente? Definitivamente lo que mencionaba el doctor Esquivel, cuando nosotros éramos estudiantes, la obesidad era algo que se tocaba, pero de manera muy superficial. Sabíamos muy poco sobre los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Los efectos a largo plazo sí eran mencionados, pero no era algo importante a tratar y mucho menos hablar de obesidad infantil. Creo que en pediatría se nos mencionaba sobre el tema de la obesidad infantil, sobre las dietas hipercalóricas y tratar de evitarlo, pero no era algo que iba a repercutir en la vida del adulto. Y luego teníamos personas jóvenes de 16 años que ya llegaban a la edad de 20 años siendo obesos con enfermedades metabólicas y de repente ya en medicina interna teníamos pacientes de 21 años hipertensos, diabéticos y con hígado graso que necesitaban un tratamiento para enfermedades que decíamos, no, usted debería de tener esta edad a los 50. Ahora bien, no deberíamos de tener esas enfermedades nunca. O sea, si somos claros, no deberíamos de enfermar de estas patologías y verlo como normal. Eso ha cambiado también y en los últimos años se ha buscado la manera de poder explicar de maneras más sencillas los mecanismos de la obesidad y cómo poder regresar a un estado de sanidad, porque eso es la parte más importante, no es algo estético, es algo de su salud. Y yo creo que tocaste un tema súper importante y vamos a construir en esa idea. El paciente Ana Raquel que llega por una cirugía, por ejemplo, de vesícula, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando yo me formé los criterios de las características de las mujeres que usualmente se presentaban con cálculos en la vesícula eran mujeres de 40 años con obesidad y los términos que se utilizaban eran era una letra F en inglés y entonces ya se sabía que se cumplía con esa tríada que era lo más frecuente. Pero cuando llegaba la paciente, ¿qué pasaba antes? La operaban de la vesícula. Es correcto. En ese tiempo, bueno, y creo que todavía cuando se habla de piedras en la vesícula, por ejemplo, que es lo que mencionó la doctora, esa F de gordo, porque en español era fatty en inglés y en español gordo, se sigue cumpliendo y la gente la identifica de esa manera. Porque como estamos hablando, como en el mundo
todavía la obesidad solo es el peso de la balanza. Y entonces estoy gordita, entonces el paciente llega con esa culpa y dice, sí, es que yo estoy gordito y me porto mal, pero quiero que me quite las piedras en la vesícula. Y le hacen caso omiso de esa enfermedad y uno tiene que, ahora empezamos hablándoles de que realmente su mayor problema no son las piedras en la vesícula, sino que es su obesidad, que es una enfermedad crónica que va a estar con él siempre y que desgraciadamente no se ha empezado a tratar hasta este momento en que le estamos hablando de ella. O sea que pareciera que más bien esas piedras en la vesícula son realmente como la consecuencia de una alteración metabólica que empezó mucho tiempo antes. Pero no solo los pacientes que tienen obesidad pueden desarrollar alteraciones metabólicas y realmente existe un término que es muy discutido en el mundo de la medicina metabólica y es el paciente, entre comillas, gordito sano. ¿Existe verdaderamente un paciente gordito sano, Tavo, o no existe? Ese término, de hecho, es muy frecuente. Yo tengo muchos amigos, un saludo para mis amigos que me lo han dicho. Y me han dicho, se hacen exámenes y me dicen, no, pero mira, colesterol, bien, azúcar, bien, triglicéridos, bien. O sea, yo soy un gordito sano. No, estás en espera, en la línea de espera para que algo pase. No quiere decir que adentro de su cuerpo no está sucediendo un montón de cambios metabólicos que se van a presentar tarde o temprano. Hoy por hoy las herramientas que tenemos son esas de medir colesterol, triglicéridos, glucosa, pero no quiere decir que adentro no se esté llevando a cabo la cascada de la lipotoxicidad, que es, por decirlo así, la consecuencia de la grasa en todos los órganos, porque sí hay una afectación temprana que inicia con la obesidad. Y esto, pues nosotros trabajamos en conjunto con los doctores y hemos tenido pacientes que se han llevado a cirugía metabólica y ellos han visto de primera mano cuando hacen una cirugía cómo está el hígado, por ejemplo, de algunos de estos pacientes. Total. Yo no sé, Roberto, si nos cuenta un poquito cuando hemos tenido pacientes jovencitos, creo que Carlos, uno de nuestros pacientes más jóvenes y que ha sido una historia de éxito, verdaderamente el cambio en la vida de este muchacho y cómo encontramos al inicio y cómo está ahora. No sé si nos cuenta un poco. Claro, tal vez ahondando un poco más porque el tema es apasionante, ¿no? En lo que estabas mencionando antes, Gustavo, y tú, que estaban hablando sobre el tema de personas que tienen obesidad o que padecen de obesidad y que además tienen hígado graso. Realmente nosotros quisiésemos que tal vez el término que en Europa se utiliza, creo, no sé si en Estados Unidos, el tema de la preobesidad, así como la prediabetes. El problema es que nosotros estamos viendo personas ya con la enfermedad florida totalmente, pero deberíamos trabajar en la identificación temprana de esas personas. Es decir, una persona que empezó a aumentar de peso y que ha ido aumentando a lo largo de varios años y mantiene ese peso, esa persona probablemente va a desarrollar la enfermedad con todas sus consecuencias. Es decir, no solamente algunos la desarrollan más temprano y otros más tarde. Por ejemplo, lo que tú mencionabas. En la actualidad lo que estamos viendo es más personas con enfermedad del hígado, enfermedad crónica del hígado ocasionada por esto que estamos hablando nosotros, obesidad, que más bien es, como dijo el doctor Ramos, una enfermedad del tejido graso del cuerpo, porque hay personas que no necesariamente tengan obesidad como tal, como verlo en la balanza, pero padecen de hígado graso. O puede ser que desarrollen enfermedad crónica más grave, como en estos casos que estabas mencionando. Nosotros hemos tenido pacientes, como estaba mencionando la doctora Ramos, con cirrosis, de hecho, algunos, y otros que están justo en el camino de desarrollarla, porque Gustavo tal vez nos puede ilustrar mejor sobre el tema, pero es una enfermedad, la enfermedad hepática crónica no aparece de la noche a la mañana, sino que es una continuación que de pronto no nos dimos cuenta cuando aparecía. Cuando las personas logran bajar de peso de manera importante, diríamos, los que padecen de obesidad, es muy frecuente que la enfermedad hepática sufra una regresión. Claro, eso depende de qué tan dañado estaba el hígado cuando nosotros lo encontramos. Quisiéramos nosotros, en realidad, empezar a tratar a las personas cuando todavía no han empezado a tener daño de esto, pero sí hemos tenido muy buenos resultados. Y es que hoy en día hablamos de un término adipocitopatía, o sea, hablamos de una enfermedad del adipocito y el adipocito es la célula grasa.
Y aunque quisiéramos pensar que una persona que tiene la presión normal, la glucosa normal y su perfil de lípidos normales está sano, verdaderamente desde el momento que tiene sobrepeso, esto ya está causando estrés, inflamación del endotelio, que son los tejidos que recubren los vasos sanguíneos, y esto incluso lo podemos medir, hay exámenes especiales para medirlo, pero además también sobre los huesos, o sea, la estructura ósea está cargando un peso extra, y por eso tenemos tantas señoras mayores con artrosis, que realmente empezaron con obesidad después de los partos o en la menopausia. Sin embargo, yo creo que al final una de las cosas importantes que nosotros utilizamos hoy en día es, necesitamos detectar las personas temprano, necesitamos tratar las enfermedades metabólicas, pero también definir quién es candidato a más, porque la simple prescripción de coma menos y muévase más, sabemos que es insuficiente. Y hoy en día contamos con tratamientos de diferentes formas. Gustavo, desde el punto de vista médico, ¿qué opciones tenemos para el manejo de la obesidad como enfermedad? Bueno, hoy por hoy tenemos varias opciones. Siempre la piedra angular, yo le digo a los pacientes, o sea, no es magia lo que vamos a hacer. No es que yo me pongo este medicamento o tomo tal pastilla y voy a vivir la vida loca. Voy a comer los 8 pedazos de pizza, voy a comer hamburguesa después y después los 8 tacos. No, o sea, sí, siempre la parte de la educación alimentaria es muy importante. El papel del nutricionista es fundamental en el proceso. ¿Por qué? Porque existen un montón de opciones, tal vez no profesionales, que la gente ve por internet, por Google, y luego un influencer dice, tome jugo de zanahoria por 20 días y no coma. Y, mire, bajé 15 libras. Y de repente aquel paciente está sumamente descompensado, no tiene energía, está deprimido, etcétera. Se desnutren y entonces no logran el objetivo porque eso no es lo que queremos. Y aparte de eso, pues tenemos un montón de herramientas ahora farmacológicas que antes no existían, que ayudan a revertir esos efectos de toxicidad que estábamos hablando anteriormente, o por lo menos controlarlo en lo que el paciente empieza a perder peso. De hecho, todos los días hay estudios sobre nuevas terapias, porque lo que a mí me gusta más es el hígado graso. Entonces, hay nuevas terapias donde todo está amarrado a la cuestión de cómo reducir la lipotoxicidad y poder revertir esos daños hepáticos en el paciente. Entonces, medicamentos que antes se consideraban como que no iban a tener un efecto, hoy se ha demostrado que sí. Hay otros que nos ayudan a bajar de peso y obviamente en el candidato adecuado, bien seleccionado, le va muy bien. Esto no es de que lo usa Kim Kardashian y yo lo voy a usar también. O sea, hay que saber cuándo indicarlo y a quién. Y por eso tiene que ser supervisado por su médico. No es que yo voy a la farmacia y ¿cuánto cuesta? Y deme 10. Y de hecho yo creo que esa es una de las cosas que ocurre con frecuencia y por eso fracasan. Porque el tratamiento de la obesidad, igual que el tratamiento de cualquier otra patología, debe ser dirigido por un equipo, donde el nutriólogo es parte fundamental, la actividad física dirigida, no se puede ir al gimnasio como loco a hacer 2 horas de ejercicio cuando nunca he hecho actividad física, y por supuesto la evaluación desde medicina interna y endocrinología, y clasificar la obesidad. Hoy en día sabemos que hay al menos 4 fenotipos de la obesidad. Existen las personas que no se llenan, que tienen una alteración en la saciedad. Luego tenemos personas que tienen una alteración en la saciación y es que su cerebro no se da cuenta, no manda el mensaje que ya te llenaste. Luego está el comedor emocional o hedónico, que come si está triste o come si está alegre o celebra con comida. Y luego, por supuesto, hay un grupo de personas que de verdad queman la energía de una forma más lenta que los demás. El tratamiento médico entonces debe ser dirigido según el fenotipo del paciente y obviamente tenemos mezclas de esos fenotipos. Pero además del tratamiento médico, hay pacientes que caen en la categoría de la necesidad de tratamiento quirúrgico y nosotros como equipo tenemos definidos esos criterios. Ana Raquel, compártanos quién es el paciente que usted como médico dedicado a esta cirugía metabólica quisiera que le refirieran. Ok, como dice María, son varios tipos de obesidad. No todos se benefician con la cirugía, pero llega un momento en que llega aquel paciente que es el que ha hecho muchos intentos con dietas,
supervisadas, con tratamiento médico supervisado, ejercicios, con todo supervisado, y aún así no logra recuperar ese peso o digamos poner en pausa esa enfermedad, porque hay que aclarar que la enfermedad nunca se va a curar, que es crónica. Entonces son esos los candidatos a cirugía. Y cuando hablamos como más específicos tenemos que hablar ya en números, por decirlo así. Entonces existe un índice de masa corporal que es el que nos da la pauta desde la OMS, lo ha dictado. Entonces ahora el índice de masa corporal de 30, por ejemplo, que antes no era indicación, ahora si un paciente tiene 30 de índice de masa corporal y además tiene el hígado graso manifiesto, tiene diabetes, tiene enfermedad por reflujo, tiene apnea del sueño, tiene otras manifestaciones ya claras de la enfermedad. Esos tienen indicación clara de que son beneficiados con la cirugía. Y también cuando el índice de masa corporal está en 35, pero no tiene una enfermedad clara, como por ejemplo todavía no ha llegado al hígado graso, pero tampoco tiene enfermedad por reflujo o no tiene diabetes, pero tiene 35 de índice de masa corporal, esos pacientes tienen indicación quirúrgica, aunque la enfermedad no esté tan manifiesta. Se ven obesos, por supuesto. Y algo que antes de ceder la palabra quería ahondar un poquito, cuando estábamos hablando de la parte quirúrgica, algo que uno aprende en esta enfermedad es que la grasa visceral, que esa es la que no nos vemos y esa es la que más nos enferma. Esa no la medimos usualmente porque nosotros nos medimos por fuera y vemos y decimos estos gorditos, y realmente sí son malos los gorditos, pero es peor esa grasa visceral. Ahora que entendemos más el cuerpo y hacemos mediciones corporales, ahí sí te miden la grasa visceral, y esa es la que, ojo, hay que tenerla en un menor grado para que no nos enferme tanto. Y es que esto es importante, los adipocitos, según el lugar que están, también tienen funciones, porque los adipocitos o células grasas son realmente glándulas, producen hormonas. De hecho, producen la hormona de la saciedad y la hormona del apetito, y la falta de regulación de estas hormonas, o sea, cuando perdemos esa regulación, es una de las teorías de la génesis de la obesidad. O sea, de verdad hay personas que no tienen suficiente hormona de saciedad y les pasa desde pequeños, pero va empeorando a medida que vamos envejeciendo. Yo quisiera también hacer una puntualización en algo que hablaban a Raquel sobre el hecho de que esta es una enfermedad crónica. No es una enfermedad que la forma fácil de resolverlo es me voy a ir a operar y ya con esto estoy bien. A ver, Roberto, ¿es tan fácil como parece? Tal vez el candidato, porque estábamos comentando antes de esta plática, ¿qué persona no sería buena candidata para operar? Okay. Tal vez habría que empezar desde un poquito antes, y es que nuestro peso es un signo vital para el cerebro. Es decir, el control del peso está justamente donde está el control de la temperatura. Nosotros mantenemos una temperatura toda la vida que varía muy poco, y nuestro cerebro desencadena respuestas para mantener esa temperatura. Si la temperatura sube, nosotros sudamos; si la temperatura baja, nos da escalofríos para subirlo. Y funciona de manera muy similar el peso. Cuando nosotros bajamos de peso, ese centro de control del peso genera respuestas para que regresemos al peso que teníamos. Y está demostrado que nosotros diríamos, manipular nuestro peso hasta alrededor de un 10-12%, que es generalmente lo que se logra con una dieta. Y luego la gente dice, pero es que yo sigo a dieta, ya no bajé más. Y se culpa, porque dice, esa es mi culpa. ¿Por qué razón yo no puedo bajar tanto de peso? Y el asunto es que eso no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, como tú lo dijiste, ¿no? Ahí está el centro de control del peso. Cuando una persona tiene que perder, póngale 70 libras o 50 libras, y no solo perderlas o bajarlas, es mantenerlo. El punto de equilibrio del peso usualmente se mantiene alto hasta donde nosotros lo estamos manejando, diríamos, en los últimos años, cada persona. Y se puede adaptar a las subidas de peso, pero no se adapta tan bien a las bajadas de peso. Entonces, cuando uno baja de peso, regresa otra vez, y eso es estadísticamente demostrado. Por eso, las alternativas de tratamiento ahora están orientadas
a disminuir peso y mantener ese peso a largo plazo, que son los medicamentos. Y esto necesita no solo de una operación, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Es decir, una operación, el mal candidato, volviendo a la pregunta original, el mal candidato para operar es la persona que todavía no sabe que la cirugía es una herramienta que se debe utilizar en conjunto con todo lo otro del tratamiento integral. Es decir, frecuentemente necesitan farmacoterapia para manejar o para manipular la respuesta del cerebro ante los alimentos. Siempre necesita actividad física porque nuestro cerebro, usualmente cuando bajamos de peso, lo que hace es que entra en modo ahorro. Ustedes han visto los dispositivos que cuando la batería ya se va a acabar, dice voy a entrar en modo ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Que con poquito mantiene todavía la vida. Y eso es lo que hace nuestro cerebro también. Cuando bajamos de peso, disminuye el requerimiento de energía. Entonces, por eso siempre hemos dicho que no hay peor combinación que hacer una dieta y no hacer actividad física, porque lo que hacemos es justamente perseverar el aumento de peso, porque nuestro cerebro, cuando bajamos de peso y él quiere regresar, lo que hace es, regresa al peso que tenía, y puede ser que lo aumente un poco más porque ese cuerpo ya estuvo en peligro una vez. Y así vemos cómo va aumentando nuestro peso a lo largo del tiempo. Entonces, las personas ideales para operar son las personas que están justamente bien ilustradas, personas que comprenden que no solamente es operarse, sino que debe ir siempre de la mano de la modificación en el hábito de la alimentación, debe ir de la mano de la actividad física, debe ir de la mano del control metabólico completo que debe tener una persona. Yo quiero sumar algo a lo que acaba de decir el doctor Esquivel, que es sumamente importante. Desde el punto de vista del hígado, cuando yo tengo un paciente que ya está en F3, tiene obesidad, digamos que tiene un 35 de índice de masa corporal, ese paciente, yo le digo, usted ahorita es el momento. Usted se tiene que operar. O sea, ya no siga esperando, ya fallaron las dietas, hay que empezar un programa para que usted logre llegar a donde tiene que llegar. Y le hago saber que lo importante no es que me baje de junio a diciembre esas 25, 30 libras y después otra de junio, de diciembre a abril, que ya haya bajado otras 30. Yo le digo, eso no es lo importante. Lo importante es usted en 5 años. Yo tengo que asegurarme que usted no vuelva a pesar lo mismo. Por eso esas terapias temporales realmente no van a tener un efecto sobre su hígado. Ya está demostrado. En los pacientes que tienen, por ejemplo, F3 y usted mantiene 52 semanas esa pérdida de peso constante, hay regresión de la fibrosis a F2. O sea, los niveles de la fibrosis hepática van desde F0 hasta F4 por FibroScan. Y cuando el paciente tiene F4, ya es cirrosis. Pero cuando tiene F3 todavía no la tiene y se puede hacer algo. Entonces, si el paciente logra bajar a F2, es muchísimo mejor. O sea, porque le estamos dando más años de vida a ese hígado antes de caer a la cirrosis. Y si se mantiene en F2 y se mantiene en F2 toda su vida, pues no va a evolucionar a cirrosis. Es como detenerlo. Ahí sí hay un freno real que se puede ver a través del hígado del paciente que tuvo obesidad. Siguiendo en esa línea, María, algo que es muy bueno de decir de la cirugía bariátrica es que hoy por hoy es la herramienta que ha dado la oportunidad de mantener el peso bajo por más tiempo. A pesar de todos los medicamentos, ya con la cirugía el peso se logra mantener bajo por más tiempo. Ahora hay perdón. Disculpa, no, cuidado. Sí, me tiene que dejar hablar. Yo ya aquí voy a protestar. Pero yo creo que sí, vale la pena que toquemos el tema de los medicamentos, pero antes de hablar de estos medicamentos que hoy en día tenemos herramientas y en camino vienen cosas maravillosas, no se van a usar solas. O sea, al final de cuentas, estos medicamentos que vienen, que sí logran, para nosotros han sido, pues como endocrinos, una maravilla, porque nos han permitido llegar donde no soñábamos llegar, pero junto con la cirugía metabólica, en esos casos sumamente difíciles, son un éxito y lo hemos visto nosotros. O sea, nosotros tenemos la experiencia con pacientes nuestros del equipo, donde vemos que el apoyo, ya sea antes de la cirugía, con terapias
especiales para la obesidad o después de la cirugía nos ayudan a mejorar a estos pacientes. Vamos a regresar a los medicamentos, pero antes, Tavo, hicimos hace unos meses un chiste porque vos subiste una foto donde decían de las dietas mágicas para el hígado graso. Entonces, aunque ninguno de nosotros es especialista en nutrición, sí me gustaría que tocáramos el tema de las dietas, que si la keto, que si la paleo, que si la carnívora, que si muy baja en carbohidratos, que si sin azúcar, elimine todo el azúcar. ¿Qué evidencia científica hay hoy en día sobre estas dietas, el hígado graso y la obesidad? En cuanto a hígado graso, fue muy interesante haber participado con la gente de Cleveland Clinic. Tiene unos estudios sumamente interesantes sobre esa parte precisamente, ya que tiene un equipo grande de nutrición y trabajan mucho en esa área. Y las dietas en sí son las hipocalóricas. Mediterránea y hipocalórica fueron las top en cuanto a respuesta para el paciente. No fueron todas las demás. Inclusive hay estudios a favor del ayuno intermitente por un periodo corto de tiempo. Corto, voy a hacer énfasis ahí, porque mucha gente me dice, doctor, yo llevo 4 años haciendo ayuno intermitente, ya se estancaron, o sea, no van a pasar de ahí. Y la dieta ya no les está funcionando como tal. Entonces, ellos mencionaban de que hoy por hoy la mejor dieta es la hipocalórica y la mediterránea para hígado graso. Que es complejo para nosotros por nuestras culturas, sí, nos gusta la harina, nos gusta el pan, nos gusta la tortilla, nos gusta llenarnos, o sea, es latino eso. Yo creo que no hay persona que diga, no, con 3 baleadas ya estoy cheque, o sea, Deberíamos. Lo que pasa es que hay una conexión emocional y lo hablábamos hace un rato de la comida, ¿verdad? En nuestra cultura, si te invitan a comer, es un desaire terrible que usted no coma. Y si repite, agrada a la persona que lo invitó a comer. Sí. Fíjese que en ese punto, bueno, nosotros no somos ninguno nutricionista, pero en este trabajo pues uno aprende ciertas cosas. Y una de las cosas que yo he aprendido es que tenemos que quitarnos la palabra dieta, porque la dieta es algo temporal. Y realmente cuando estamos hablando de obesidad, y de hecho, aún sin obesidad, uno tiene que seguir una vida sana. Entonces es un estilo de alimentación. Y en nutrición y con la cirugía lo que nos ayuda grandemente al paciente es aprender a comer. Y cuando decimos aprender a comer es que tenemos que aprender a conocer las porciones que estamos comiendo. Entonces, si realmente uno aprende eso, pues como que ya la batalla está un poco librada porque aprende un estilo de vida diferente, no hay que satanizar la comida porque no hay carbohidratos malos, el huevo no es malo, la carne no es mala. Ahora, si usted se come todos los días 5 libras de carne, por supuesto, o si se come, no sé, 40 huevos, que sale a veces en TikTok, que hacen unos hiperlicuados. Todo en exceso es malo, también dejarlo de comer es malo. Entonces lo que tenemos que aprender es a racionar y son porciones, aprender a comer porciones sanas. Perdón, solo un comentario. Me dejaron hablar. No, perdón. Gustavo, comentabas, una persona con alrededor de 35 de índice de masa corporal es una persona que debe perder como 70, 80 libras para tener un peso más saludable, para que alguien se haga una idea, ¿no? El tema es, sí es necesario la modificación nutricional, es decir, del tipo de alimentación. Es indispensable siempre, pero debemos estar claros en que con una restricción calórica, eso es dieta, para entenderlo mejor, con restricción calórica, nuestro peso realmente nunca va a llegar a bajar, póngale 70 libras y mantenerlo para toda la vida. Y eso es importante manejarlo porque las personas tienen la expectativa de que, ok, si yo bajé 15 libras este mes, quiere decir que el otro mes voy a bajar 30 y el siguiente mes 45. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos, repito, un control del peso. En medicina le llamamos homeostasis. Y la homeostasis del peso no permite que bajemos tanto. Por eso existen ayudas. En este momento, como dijo Ana Raquel, la cirugía permite una pérdida de peso importante y mantener el peso a largo plazo, por mientras la persona adopta alimentación adecuada, actividad física adecuada, porque, recordemos, es una enfermedad crónica.
no se cura. Eventualmente puede volver a aparecer, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, son enfermedades con las cuales las personas deben aprender a vivir. Entonces, lo que nosotros tratamos con los tratamientos para la obesidad, al final del día, es ayudar a la persona a que pueda manejar porciones adecuadamente. A alguien que pesa 350 libras, decirle que debe comer menos, es crearle más estrés y todavía crearle más culpa, porque justamente eso es lo que no ha podido durante los últimos 20 años. Entonces, lo que nosotros hacemos con los tratamientos, ya sea la cirugía o ya sea los fármacos que María Alejandra va a hablar sobre ellos, porque los resultados que se están obteniendo con nuevas moléculas, con nuevos fármacos, son muy similares a los de la cirugía. Entonces, todo eso tenemos que verlo como parte del tratamiento de la obesidad. Y la idea es hacer lo que cause menos daño a la persona. Yo creo que hay varias cosas que usted comentaba y quiero detenerme un poco en el tema de la frustración y la culpa del paciente. O sea, cuando uno recibe un paciente que a lo mejor está consultando, en mi caso, por diabetes e hipertensión, pero la obesidad es parte de los diagnósticos. ¿Cómo abordar ese tema? Y miren, nos ven muchas personas que de repente quisieran asistir a una consulta por el tema, pero han sido pues hasta atacados, se sienten atacados por los médicos porque sienten que cualquier otro problema de salud se lo achacan a la obesidad, pero tampoco le dan herramientas para resolverlo. O sea, le duele las rodillas y le dicen es porque tiene que bajar de peso. Le duele la espalda es porque tiene que bajar de peso. Es que está cansado, es que tiene apnea, tiene que bajar de peso. Pero no les damos las herramientas. Entonces, muchas veces, además, esta ha sido una discusión en la familia, crea mucho estigma la obesidad. Y es difícil. ¿Cómo abordar ese tema para los colegas que nos ven, Tavo? Existe algo que se llama el lenguaje de las personas primero. A mí me gustaría tocarlo. ¿Cómo, si usted es médico de atención primaria o usted no es especialista en obesidad, pero quiere tocar ese tema con su paciente, ¿cómo lo abordaría? ¿Cómo sería la forma correcta? Yo aprendí de vos. Yo aprendí de vos porque a mí me gusta la pregunta que le hacías al paciente. Cuando es evidente, ¿no? que el paciente pues vive con obesidad y de buenas a primeras yo no le voy a decir, mire, su problema de todo esto es la obesidad. Es cuál es su relación con la comida. Me gusta mucho esa pregunta porque hace meditar a las personas. En realidad esa persona se detiene y dice, no, pues amor-odio. Escuchamos mucho eso, amor-odio, es mi lugar seguro. La verdad es que me siento confortado, me da alegría, me da paz. Entonces, es mi refugio. Muchas veces escuchamos eso y esa parte es la más compleja de la obesidad porque definitivamente ya están tildados. Desde niños estábamos hablando de un ejemplo familiar porque mi papá tuvo obesidad y mi papá era el gordito. O sea, en la familia todo el mundo le decía el gordito y ahí viene el gordito y que no sé qué. Después aprendió a tocar guitarra y ya era el de la guitarra, pero igual siempre ese estigma, crecer con eso, los apodos en la escuela y bueno, todo el mundo se ríe y al que le dicen también, pero porque él no quiere verse humillado y luego pasan los años y eso sigue ahí. Entonces, sí, tratarlo con el paciente desde la parte humana es la parte más compleja porque hay un montón de emociones atrás de la obesidad que han sido ignoradas o que sencillamente no son reflejadas. El paciente que tiene obesidad sabe que necesita ayuda. Muchas veces se da por vencido y porque no le han dado las herramientas adecuadas. Yo tuve una paciente recientemente que me dijo de entrada, mire doctor, yo vengo con usted porque tengo reflujo, pero espero que usted no sea obesogénico. O sea, que odia a las personas con obesidad, porque ya fui al ortopeda, ya fui al ya fui a la paciente joven. Y me dijo, todos me dicen su problema es porque tiene que bajar de peso. Y le digo, es que yo entiendo lo que usted está pasando, pero ahorita tratemos el tema de reflujo y después vamos a ver cómo le ayudamos con lo demás. Y ella no se sintió atacada de entrada. Entonces ganó su confianza y ya uno después puede decirle, mire, hay opciones. Podemos probar esto, podemos escalar, podemos llegar hasta donde usted pueda y quiera, obviamente, también. Y no es una carrera de tiempo, ¿verdad? No es como que llego hoy donde el doctor Esquivel y yo me quiero operar y, a ver, yo tengo libre la otra semana, doctor, ¿me puedo operar?
No funciona así, ¿verdad? No, ese es el mejor escenario para un desastre. Y de hecho lo estamos viendo ahora porque hay mucho turismo médico. Es decir, hay personas que, primero, consideran, es típico, el paciente típico que se va a operar a otro lugar, no en Honduras, sino que va a otro lugar a operarse, casi siempre va como una medida desesperada. Esto es lo último que puedo hacer porque ya no puedo, no quiero volver a saber de dietas, no me digan que tengo que hacer ejercicio porque a mí no me gusta, entonces voy a ver quién me opera. Y eso es peligrosísimo en realidad. Lo hemos visto porque hemos manejado pacientes operados en otro lugar. Ayer platicábamos en la sesión, nosotros nos reunimos todas las semanas y discutimos los casos en común, los casos que están para manejo médico, que no se van a operar, y los pacientes que se van a operar. Y Ana Raquel contaba la historia de una paciente y no sé si quiere compartirnosla, Ana Raquel, porque realmente para mí ese es un ejemplo de justamente lo que dice Roberto. Sí, hablando de ese turismo médico, pacientes que no están listos en el sentido de que no comprenden cuál es este viaje. Nosotros le decimos viaje a este cambio de vida que va a tener el paciente y como bien explicaba María, no es una cosa que va a ser la otra semana, no porque el paciente tal vez físicamente ya está listo en la parte de que ya está con sus medicamentos a la dosis correcta, sus constantes vitales están bien, pero falta algo tan importante como es la comprensión de la enfermedad y todo lo que implica este cambio de vida, que le toma un tiempo como todo de aprender, entonces esto tarda un poco y a eso nos referimos a este viaje. Tampoco es que tarda años, ¿verdad? Porque hay que entender que no son años. Son unos pequeños meses tal vez que ella comprenda o él comprenda cómo es esta cosa, porque cuando se hace a distiempo, ese paciente que se va a operar, ayer hablábamos de esa paciente que fue a operarse fuera y que ella tenía obesidad mórbida, recuperó su peso, Es decir, ella adelgazó. Okay. Ella está delgada, pero ella dice que operarse es lo peor que le ha sucedido, peor aún que la obesidad. Entonces, imagínense qué triste eso, que la solución para ella es más problemática. ¿Y eso por qué sucedió? Lo platicábamos. Sucedió porque la paciente no estaba lista en el sentido de comprender lo que iba a necesitar. ¿Por qué? Porque no tuvo control nutricional, no hizo ejercicio de manera adecuada. Posteriormente a veces hay que hacer cirugías estéticas porque las mujeres nos queremos ver mejor todavía. Entonces, nadie le explicó que esto es un proceso de una cosa a la vez. Entonces, cuando usted está esperando magia, se frustra. Y el fenotipo, perdón. La doctora Ramos estaba hablando sobre el fenotipo de obesidad. Como estaba comentando Ana Raquel, ¿qué pasa con una persona que de pronto piensa que el resultado de la cirugía fue peor que haber padecido la obesidad? Bien lo comentabas, una persona que no estaba completamente ilustrada sobre el manejo de la obesidad. Y es que el asunto también es como lo mencionó María Alejandra, es que nosotros en la obesidad tal vez solo estamos viendo el número en la balanza, pero no todas las personas tienen el mismo tipo de obesidad. María Alejandra mencionó los fenotipos y depende de cuál fenotipo tenga la persona, entonces el tratamiento podría ser diferente. Y yo creo que esto es súper importante también al considerar los fármacos. Por ejemplo, tenemos tratamiento que va orientado a disminuir la impulsividad. Las personas que comen por impulso, porque estoy ansioso, estoy nervioso. Hay tratamiento que va dirigido a ayudar a recuperar la saciación, o sea, esa sensación de llenura una vez que yo como, y mejora también la saciedad porque manda el mensaje del cerebro al intestino que ya comí y que debo de parar de comer. Pero también debemos tener en cuenta que hay personas que están deprimidos o que tienen ansiedad, trastorno de depresión o trastorno de ansiedad, y dar fármacos que van dirigidos a eso. O sea que la escogencia del tratamiento va a depender de las características de cada paciente. No hay una receta para todos. Como dice Tavo, no es que Kim Kardashian se puso tal medicina y a todos nos va a funcionar. Pero yo quisiera, ya para terminar, que cada uno de nosotros le diera un consejo a ese paciente que nos está escuchando, que está viviendo él o un familiar con obesidad. Tavo, ¿qué les dirías? ¿Cómo buscar ayuda? Bueno, ahora existen
por ejemplo, aquí en Medical Center tenemos ya el centro metabólico integral que realmente puede ayudarlos, a guiarlos, porque sé que ya han ido a muchos lugares, han escuchado varias opiniones y no hay como tener un equipo que le lleve en orden las cosas que tiene que hacer. Entonces ya existe esa oportunidad aquí en Honduras Medical Center, que existe un equipo que lo van a ver de manera integral, porque esa parte es sumamente importante, que exista un criterio sobre su caso y cuáles son las mejores opciones para usted. Esto es algo que no se hace de la noche a la mañana, es un proceso, como lo mencionaron, y obviamente necesita orden. Entonces ya en Honduras ya tenemos, y aquí en Tegucigalpa y aquí en el Medical Center, una opción para usted. Ana Raquel, y en su caso, ¿quién sería el paciente a quien usted le recomendaría que haga una cita en el Centro Metabólico Integral para investigar si es candidato a cirugía metabólica? Bueno, yo creo que primero que todo los pacientes deben saber que no los vamos a juzgar, que todo paciente es bienvenido y se le van a aclarar todas las dudas que tenga y se le van a hacer todos los exámenes pertinentes para ver a qué es candidato. Porque si ya tiene la duda, muy probablemente sabe que tiene obesidad y lo único que necesita es ese consejo que le diga y que se le supervise cómo es que va a mejorar su enfermedad, ya sea con tratamiento médico o si es candidato quirúrgico, pues este es el mejor lugar. Yo creo que una de las cosas que les quiero compartir a todos es que teníamos un problema cuando estábamos tratando de definir este podcast, y es que el equipo multidisciplinario es eso, un equipo, y no cabíamos. No habían suficientes micrófonos para todas las personas que necesitamos tener acá. El equipo está constituido por diferentes especialidades, no solo de la medicina, sino áreas de la ciencia de la salud, nutrición, psicología, psiquiatría, actividad física y medicina física, porque no podemos solos. No hay una receta de cocina para el manejo de la obesidad. Es importante que entiendan que para manejar obesidad no es tan fácil como llegar y que le inyecten y eso va a ser la solución, o llegar y que me operen y eso va a ser la solución. Y no hay ningún tratamiento para la obesidad que no incluya un cambio en el estilo de vida, una alimentación saludable y actividad física. Muchas gracias por su atención y por haber compartido este tiempo con nosotros.